Hola a todos, sean bienvenidos a Tiempo de Gracia. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes en compañía del pastor Leonel Cruz y bueno, traerles un nuevo tema relacionado con las Sagradas Escrituras. Bienvenido Leonel y cuéntanos cómo te encuentras. Bueno, televidentes, muy buenos días. Por la gracia del Señor me encuentro muy bien y bueno, motivado con el tema del día de hoy, que creo que nos concierne a todos nosotros. Así es, Leonel. Bueno, este nuevo tema está relacionado con el Padre Nuestro y para entrar en materia, cuéntanos Leonel, ¿qué es el Padre Nuestro y quién lo enseñó? Bueno, el Padre Nuestro es un modelo de oración que en un momento determinado el Señor Jesucristo, en una enseñanza a los apóstoles, les instruyó cómo debían orar. O sea, es un modelo de oración Ujú. y pues fue enseñado por el Señor Jesucristo en O- su ministerio terrenal. ok, todos los cristianos debemos repetir ese tipo o ese modelo de oración. Bueno, como decíamos hace un momento, es un modelo de oración Ujú. que fue dado por el Señor Jesucristo y en el cual instruye a los discípulos, a sus seguidores, cómo debían orar, pero no significa que debe ser un patrón o debe ser una oración que todos los días o constantemente se deba repetir. Ok. ¿Qué Dios exige de una oración para que lo agrade a Él y sea escuchada? Bueno, lo primero es que se debe dirigir al verdadero Dios, porque sabemos que hay muchos ídolos, hay Sí. falsos dioses, pero como la misma escritura lo enseña, no es que haya otro Dios, Ujú. son dioses inventados por los hombres, son invenciones de los hombres. Y Pablo dice en 1 Corintios en el capítulo 10, dice, y sabemos que un ídolo nada es. Entonces lo primero es que sea dirigida al verdadero Dios. En segundo lugar, se exige que esa persona que se dirige a el Señor, al verdadero Dios, debe estar reconciliado con Él. Ujú. ¿Por qué razón? Porque el hombre, producto del pecado, Sí. quedó en un estado de enemistad y de separación con Dios, en un estado de condenación. La ira de Dios está bajo esa persona y debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Hay un pasaje que nos ayuda a entender esta parte en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, versículo 31. Es el contexto de un ciego que había sido sanado y se le pregunta a él cómo ocurrió esto y en una de estas respuestas que él da después de haberle interrogado por varias ocasiones, él dice lo siguiente, versículo 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, de ninguna manera Dios oye a los pecadores. Dice, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Este pasaje es contundente, dice que Dios no oye a los pecadores, entonces se requiere de esa reconciliación con Dios, se requiere que sea hecha en el nombre de Cristo, porque así Dios lo estableció, y se requiere dirigirla al verdadero Dios. Porque Cristo nos enseña a llamar a Dios nuestro, más bien, o Padre nuestro. Bueno, primero se hace en un sentido de reverencia. Ujú. Debemos recordar que hay que hacer una distinción entre Dios como Padre de todos los seres humanos Ujú. y entre Dios como Padre de su verdadero pueblo. Dios creó a todos los hombres. Sí. Es una enseñanza que la Escritura nos constata, pero por otro lado, eso quiere decir, bueno, que Dios es Padre en un sentido creacional de todas las Ujú. personas. Pero por otro lado, Dios es Padre de su pueblo por un sentido de adopción. Ok. Mm, La escritura dice que en Efesios, por ejemplo, que antes no éramos pueblo de Dios, que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, separados de los pactos, de la promesa, los cuales fueron dados al pueblo de Israel, y que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos adoptó en Jesucristo. De hecho, Efesios capítulo 1 dice que fuimos adoptados en Cristo. Ujú. Entonces, esa es la situación y esto nos lleva a nosotros,
a tener un alto respeto, reverencia por Dios, una seguridad al dirigirnos a Dios el Padre. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 7, de los versículos 7 al 11, que es un pasaje muy diciente en cuanto a la confianza de tener a Dios como Padre. Dice, y es hablando Cristo, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Mira esa confianza, dice, y mira lo interesante que dice el Señor Jesucristo. Dice, ustedes que son padres y son malos, porque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno, que solo hay uno bueno y ese es Dios. Dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, tienen misericordia de sus hijos, cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos les dará a ustedes lo que le pidan. Ahora es importante hacer la salvedad que pedirle a Dios y que Él responda a esa oración en conformidad con lo que nosotros estamos pidiendo, se requiere que nuestra oración, que nuestra petición esté conformada a la voluntad expresa de Dios en su palabra. Así es. ¿Por qué el Padre Nuestro nos enseña que Dios está en los cielos? ¿Esto no contradice su omnipresencia? Bueno, déjame responder la pregunta de atrás hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, es un atributo. Y si queremos catalogarlo de la siguiente forma, es un atributo incomunicable de Dios. Es decir, que Dios no lo compartió con los seres humanos. ¿Por qué? Porque hace parte de una característica esencial en el ser de Dios. O sea, la omnipresencia solo le corresponde a Dios. Y eso quiere decir que Dios está en todo lugar. Sin embargo, al decir que Dios está en los cielos, está mostrando que Dios tiene su morada en los cielos. Pero también nos ayuda a entender la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Nos ayuda a evitar una idea vaga de Dios. De decir que aunque Dios se relaciona con la creación, sin embargo Dios trasciende, está por encima de todas las cosas. Y que ese es el lugar donde Dios habita y es adorado de una manera perfecta, y es el lugar donde nosotros como creyentes aspiramos un día estar con el Señor en su presencia. Así es. ¿En qué parte de la Biblia encontramos la oración del Padre Nuestro? Bueno, la encontramos en Mateo capítulo 6, de los versículos 9 al 13. Ok, bueno, ¿cuántas son las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro? Bueno, al estudiar el Padre Nuestro, nosotros encontramos 6 peticiones. Bueno, quisiera que nos puedas mencionar cuáles son estas 6 peticiones y que nos des una explicación breve de cada una de ellas. Bueno, para esto obviamente vamos a abordar Mateo capítulo 9, versículo 6. Entonces empezaríamos con la primera petición, ¿listo? Sí, Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú ahorita me preguntabas por qué se dice que está en los cielos y dábamos una respuesta que es la morada de Dios, aunque Dios está en todo lugar. Sin embargo, es, digámoslo así, el lugar exclusivo donde se manifiesta la presencia de Dios de una manera mucho más visible, donde no hay pecado, donde no hay injusticia, que es algo que todos quisiéramos, ¿verdad? Que no hubiera injusticia, no hubiera pecado, no se hicieran ciertas cosas que de una u otra manera chocan con las ideologías que nosotros pretendiéramos
que se establecieran, pero pues eso solo es posible en una completa armonía y dependencia y presencia en el lugar de Dios. Pero la primera petición que encontramos aquí dice, santificado sea tu nombre. Ese santificado significa que Dios y el nombre de Dios, porque el nombre de Dios en la Biblia representa lo que es esa persona. Entonces es un nombre apartado de toda maldad, es un nombre apartado de todo pecado. Y nosotros debemos reconocer ese nombre como santo, por eso dice santificado sea tu nombre. Es como den lo que en alguna otra oportunidad hemos hablado y se puede ver en un texto, por ejemplo, cuando le preguntan a Cristo si deben pagar impuesto o no a Roma y Cristo dice, pide una moneda y dice, pregunta de quién es la inscripción que está en la moneda y dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le corresponde la santidad. Ok, ¿cuál sería esa segunda petición? La segunda petición es, versículo 10, venga tu reino. Ese venga tu reino es que nosotros como creyentes debemos estar en una constante petición, pero no solamente petición, sino expectativa porque el reino de Dios venga a la tierra. Okay. El reino de Dios ya fue inaugurado por el Señor Jesucristo. Cristo dijo, incluso ese fue el contenido inicial de su predicación. El reino de los cielos se ha acercado, Marcos 1, 15, 16, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por el hecho del reino de los cielos acercarse, se llama a los hombres al arrepentimiento. Pero una de las cosas que debe recordar al verdadero creyente es que esta no es su tierra, esta no es su ciudadanía y por eso estamos pidiendo constantemente que el reino de los cielos venga a la tierra. Y esto se establecerá en la segunda venida de Cristo, pero debe ser una petición constante por parte nuestra. Ese deseo, ¿no? Definitivamente sin Baratic vivo aburrido. Sin Barak no podríamos trabajar. Hola mamá, ¿cómo estás? Sin Baratic viviría lejos de mi familia. Sin Barak no podría crecer profesionalmente. Con Barak me ahorro estas largas filas. Si estar conectado es tan esencial e importante en nuestro día a día, yo no elegiría cualquier servicio de internet, yo elegiría Baraktic. Bueno, Rayman, y como para nosotros es tan importante la opinión de nuestros usuarios, ¿qué tal si las conocemos? ¡Vamos! Barak tiene el mejor internet. Su velocidad es increíble. Ninguno de sus canales se ve borroso. Porque la señal llega por fibra óptica. Tiene canales variados. ¿Qué servicio de internet tiene en su negocio? Barak, el mejor. ¿Y por qué lo elegiste? Porque siempre contestan inmediatamente a la hora de tener un reclamo o una sugerencia. Porque me entregan las megas que me prometieron. En la región del Gualibá, miles de personas creen en Barak. Por supuesto, porque estamos en la capacidad de ofrecer el mejor servicio en la región. Por su amplia variedad de canales. Y lo mejor, la calidad de la imagen. Estamos llegando a instituciones educativas. Y a lugares donde otros operadores no llegan con fibra óptica. Desde hace 10 años somos el único proveedor de la región que cuenta con la confianza de sus usuarios. Por eso, ¿qué esperas para comunicarte y hacer parte de esta gran familia Baraktic? Descubre la mejor calidad en cortes de cerdo y de res de la región, en la plaza de mercado de Sasaima, Cundinamarca, donde encontrarás a Surticarnes Galindo, Surticarnes El Galeón, Surticarnes San Antonio y Expendio de Carnes CM. Ellos cuentan con deliciosos cortes frescos y jugosos que harán de tus comidas una experiencia inigualable. Visítanos y lleva lo superior para tu familia al mejor precio, sabor y calidad en cada bocado. Contamos con servicio a domicilio. Tu paladar te lo agradecerá.
Licores Villamoreno en Villeta. Bebidas y mucho más. Ventas de licores y todo tipo de bebidas por mayoría al detal. Venta de cerveza fría. Servicio a domicilio llamando a los móviles 322-706-6180 y al 312-468-4505. En Villeta, Cundinamarca, la ciudad más dulce de Colombia. Los esperamos en nuestra nueva ubicación en la diagonal tercera número 1347, Barrio Cayundá, frente a la bomba Brío María J. Licores Villamoreno en Villeta, bebidas y mucho más. El exceso de licor es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. ¿Cuál sería esa tercera petición? Bueno, la tercera petición es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Debemos orar a Dios para que se haga la voluntad. Y quienes conocen de las Sagradas Escrituras saben que de una u otra manera pareciera como entrar en conflicto con otra doctrina que se conoce como el decreto de Dios. Y el decreto de Dios significa que con anterioridad, desde antes que Dios creara los cielos y la tierra, ya Dios había determinado, había predeterminado todo lo que sucede. Pero una de las cosas es que nosotros debemos estar orando no para que la voluntad predeterminada de Dios se cumpla, porque independientemente que lo anhelemos o no, la voluntad de Dios se va a cumplir. Okay. Pero lo que se está diciendo es que las cosas se hagan tanto en el cielo como en la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en el cielo también hay seres creados como los ángeles, como las almas de los creyentes que ya hacen en la morada de Dios, en la presencia de Dios. Ok, cuéntanos sobre la cuarta petición. Bueno, la cuarta petición es: danos hoy el pan nuestro de cada día. Mira cómo Cristo nos enseña a través del pan nuestro, a través del Padre Nuestro, a pedir por el pan nuestro, a pedir por el pan diario. A veces la gente dice: pero es que eso depende de lo que yo trabaje, de lo que yo haga. Pero pues si Dios no me presenta un trabajo, si Dios no me da la sabiduría, si Dios no me da la salud, yo no voy a poder ni siquiera obtener un salario por el trabajo que yo realizo. Sí. Y nosotros debemos constantemente estar pidiendo por nuestras necesidades. No solamente nos enseña a pedir por el pan nuestro, o sea, por el sustento diario, por el techo, por lo que nosotros necesitamos. Más atrás, o más adelante mejor, se va a decir en el versículo 33, dice: pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cristo instando a sus discípulos a buscar primeramente el reino de los cielos. Y dice que Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad, pero Dios ha establecido por medio de la oración que nosotros vayamos a Él y le pidamos lo que nosotros necesitamos, otra vez conforme a su voluntad revelada en la palabra. Un ejemplo, la Escritura dice: no matarás. Por lo tanto, yo no debo pedirle a Dios que me conceda ir a matar, porque eso no se conforma con la voluntad de Dios. Pero pedirle por las necesidades básicas, por un trabajo, por el pan diario, es una petición conforme a la voluntad de Dios. Y es que buscarlo en la oración pues es demostrar esa dependencia con Él, ¿no? Correcto. Reconocer que Él es Dios Todopoderoso y que a Él le pertenece todo. ¿Cuál sería esa quinta petición que vemos en el Padre Nuestro? Bueno, la quinta petición es: perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, dicen otras versiones, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tremendo. Esto es una petición sumamente profunda y creo que debe calar en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos buscar venganza. Si alguien nos hace algo, nosotros queremos hacerle algo mayor. Y decimos: no, pero es que es injusto, pero es que él o ella me hizo esto, lo otro. Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos hacer una introspección
de todos y cada uno de los pecados que hemos cometido. Y si hemos creído en Cristo, todos y cada uno de esos pecados que hemos cometido en Cristo han sido perdonados. Y Cristo no nos dio un solo reproche después que Él mismo nos dio la fe, envió a su Santo Espíritu para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y que creyéramos en Él. Y Él, habiendo muerto en la cruz del Calvario, habiendo llevado nuestros pecados allí, entonces nos perdonó. Y eso es lo que nos está diciendo, de la manera en que Cristo nos perdonó nosotros. Debemos perdonar y luego, habiendo perdonado, debemos decirle, porque todos los días nosotros pecamos, incluso el mejor de los cristianos peca. Y por lo tanto, por medio de la oración, se debe ir a pedir perdón delante de la presencia del Señor en Cristo Jesús. Y de esa manera en que nosotros hemos perdonado a otros, por eso dice acá, perdónanos, oh Señor. Yo ya perdoné a mi esposa, yo ya perdoné a mis hijos, yo ya perdoné a mi vecino, yo ya perdoné a mi hermano en la fe. Perdóname, oh Señor. ¿Y cómo tú le vas a mentir a Dios? Así es. Ahora finalicemos con esta sexta petición que tiene el Padre Nuestro, explicándola, por favor. Dice, y no nos dejes caer en tentación. Ya ahorita es la respuesta. Y no nos dejes caer en tentación, es la sexta petición, sino líbranos del mal. Es bien interesante porque de una u otra manera, aún nosotros como creyentes, todavía queda pecado en nosotros, que teológicamente se conoce como el pecado residual o el pecado, ese pecado, o Pablo le llama la ley del pecado en nuestros miembros, el pecado remanente, pecado residual o remanente, que es una palabra técnica que se ha usado en la teología para hablar de ese pecado que todavía queda en nosotros. Y con base a ese mismo tipo de pecado, nosotros, dice Santiago, que somos tentados de nosotros mismos. Cristo dijo que de adentro del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, etcétera, etcétera. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación. Tú puedes estar cerca de tu casa o estar a la puerta de tu casa, pero no estás dentro de la casa. Cuando tú cruzas la puerta, quiere decir que estás dentro. Lo que se está pidiendo acá es que cuando venga esa tentación, nosotros no cedamos a ella. Y debemos pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. O sea, Señor, mira que esta es una muy buena petición cuando nos sintamos tentados, porque mucha gente dice, incluso a veces he escuchado de personas que le echan la culpa al diablo, diciendo, es que yo pequé porque fue el diablo. Hay una responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es mortificar nuestro pecado, es decir, hacer morir el pecado, pero también clamarle a Dios, pedirle, según lo que nos enseña el Padre Nuestro, que no cedamos a la tentación y que el Señor de ninguna manera nos permita acceder a ella, y por eso pedimos, líbranos, Señor, del mal. Hay una cláusula con la cual termina el Padre Nuestro y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Nos puedes, por favor, explicar esta cláusula? ¿Qué quiere? Esta es la parte B del versículo 13 de Mateo 9. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Mira la seguridad después de haber orado, después de haber enseñado ese modelo, que como bien hemos dicho, no es necesario que lo repitamos, que lo recemos, porque orar no es rezar, no es repetir. Pero el punto acá es recordar que el reino es de Dios, por eso debemos pedir, venga tu reino. Nosotros como creyentes nos afligimos en un mundo donde vemos tanta injusticia, donde vemos tanto pecado, tanta maldad, en diferentes formas en las cuales se presentan. Pero también debemos recordar que Dios puede hacer todo esto que nosotros le pedimos porque Dios es poderoso. Esa es la omnipotencia de Dios, que es otro atributo que solamente lo tiene Dios.
Él puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Y luego dice para siempre, porque nosotros anhelamos que el reino de Dios sea establecido, y Dios lo va a establecer en la segunda venida de Cristo, porque Él va a establecer cielos nuevos y tierra nueva. Donde dice el apóstol Pedro que morará la justicia, donde ya no habrá pecado, dice Apocalipsis los versículos 21, del capítulo 21, al 22 en adelante, donde no va a morar, donde todos aquellos que hicieron lo malo no van a estar allí. Y dice amén, o sea, de acuerdo, o así sea, es esa expresión. Entonces esa última cláusula nos lleva a nosotros a tener esa dependencia, recordar lo que Dios es y tener la plena certeza y la seguridad que estamos orándole a un Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, el cual puede hacer todas estas cosas. Sí, así es. Leonel, por último, tú citaste Juan capítulo 9, versículo 31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Cómo puede hacer alguien la voluntad de Dios para que sea escuchado por Él? Bueno, sencillamente cuando nosotros vamos, era algo que decíamos en uno de los programas de cómo estudiar la Biblia, es ver la forma en que el autor utiliza la expresión o alguna expresión, algún término. En este caso, Juan utiliza el término hacer la voluntad de Dios de la siguiente manera. Dice en Juan 6, 39 y 40, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Primero la voluntad de Dios, el Padre, al darle a un grupo selecto en la eternidad para que Cristo viniera y muriera por ellos, es para que ninguno de ellos se condene. Lo segundo es, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucite en el día final. Miren esto, Dios no oye ninguna oración de ningún pecador, pero como un pecador, porque nosotros somos pecadores, solamente que ahí está la diferencia, pecadores redimidos por la gracia de Dios en Cristo, comprados con la sangre de Cristo, libertados del pecado, de la esclavitud del pecado, del mundo, de Satanás, de nuestra carne. Pero para que alguien pueda hacer la voluntad de Dios, se requiere que crean en el Señor Jesucristo. Y este es el llamado para quienes nos están escuchando, quienes no han entregado su vida a Cristo, que puedan venir a Él en fe y en arrepentimiento. Cuando crees en el Señor Jesucristo, inmediatamente eres reconciliado con Dios, eres aceptado en la presencia de Dios y tu oración puede ser escuchada en la presencia de Dios. Qué bueno, Leonel. Muchas gracias por tu tiempo, por la disponibilidad en explicarnos cada una de estas preguntas relacionadas con nuestro tema de hoy, que fue sobre el Padre Nuestro. A los televidentes, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Deseamos que tengan una buena semana y bueno, que Dios les bendiga. Chao, chao.